damos entonces un paso adicional, ¿verdad? Ya tenemos esta base de la catequesis querigmática, que como sabemos debe ser una catequesis donde el querigma esté en todo momento presente, ¿verdad? Y ahora tenemos la oportunidad de conocer a Padre Manuel José Jiménez Rodríguez, que esperemos que esté por ahí. Si lo está, que pueda abrir su micrófono y diga presente. Ah, es el que Hola, dice Manuelito. Yo decía, ese Manuelito será sé quién Manuel. es. Ya soy Manuelito porque ya soy viejito. Bueno, no voy a discutir eso. Pero con Padre Manuel José Jiménez le hemos pedido que nos hable sobre la catequesis como propuesta de laboratorio. Y podemos preguntarnos quién es Padre Manuel José. Pues él es el coordinador de iniciación cristiana de la Arquidiócesis de Bogotá. Es doctor en teología pastoral con énfasis en pastoral juvenil y catequesis. Es miembro también de la Sociedad de Catequesis de América Latina y miembro del Laboratorio de Catequesis del CELAM. Bueno, cuando dije miembro de la Sociedad de Catequetas, ahí corrijo, ¿verdad? De América Latina y miembro del Laboratorio de Catequesis del CELAM. Y recuerden que cuando hablamos del CELAM, estamos hablando del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño. Muy bien, este contacto de Padre Manuel nos lo consiguió Padre Fabio, así que Padre Manuel, le pongo un poco aquí en contexto, tiene la presencia virtual de catequesis, de catequistas de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Representamos más o menos unas 142 parroquias. Actualmente debemos de estar presentes unas 400, 450 catequistas. Hay de Puerto Rico, hay específicamente de la Arquidiócesis, tenemos algunos hermanos de otras diócesis de Puerto Rico, pero también tenemos algunos que son de República Dominicana, de Colombia, de México, de Argentina, de Nicaragua también, vi a alguien conectarse hace poco que han querido también compartir nuestro espacio en el Congreso. Así que te agradecemos desde ya la disponibilidad y bienvenido a Puerto Rico, al menos de modo virtual. Allá estás con frío, acá estamos con un calor que nos asamos. Estamos casi derritiéndonos un poco donde estamos sentados. Así que nada, Manuel, bienvenido. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y poder compartir con ustedes esta búsqueda que desde el mismo Consejo Episcopal Latinoamericano se viene realizando desde el Laboratorio de Catequesis del CELA, con un propósito que es el que intentaremos profundizar en esta reflexión. El propósito es que la catequesis funcione, se estructure, se realice a modo de un laboratorio e igualmente que los organismos que acompañan la catequesis se estructuren y se organicen a modo de un laboratorio. Cuando me refiero a organismos, me refiero a los centros nacionales que acompañan, a los referentes diocesanos, las mismas parroquias y a los centros de formación de catequistas. Es un reto al que estamos invitando a caminar a la Iglesia latinoamericana. En un primer lugar, creo que la pregunta para muchos de los que estamos aquí es, bueno, ¿y por qué utilizar esa expresión laboratorio de catequesis cuando la palabra laboratorio la vemos más remitida a otras realidades, a contextos pueden ser científicos, a centros de experimentación, a las mismas universidades? ¿Y por qué y de qué manera cabe entender esa expresión aplicada a la catequesis? Valga decir que el directorio de catequesis, que fue publicado en el año 2020, utiliza la expresión laboratorio de catequesis. En el número 53, en el capítulo primero, al cierre del capítulo primero, que está hablando de la naturaleza del ser propio de la catequesis, dice, lo titula La catequesis como laboratorio de diálogo. Ahí encontramos nosotros usada esta expresión de un modo concreto y específico aplicado a la catequesis. Si bien es cierto que en este contexto de este numeral del directorio de catequesis
aplica particularmente al encuentro de catequesis, a ese encuentro cotidiano o semanal que cada uno como catequista puede llevar con un grupo al que se acompaña. Fijémonos que desde el CELAN estamos proponiendo que si bien aplique a ese momento de encuentro, aplique también a la manera de entender y pensar toda la catequesis e igualmente en la manera de entender y pensar las estructuras que sirven a la catequesis. Interesante entender que esa expresión la usa el directorio en el numeral 4 del capítulo primero. El numeral 4 recibe este título: la evangelización en un mundo contemporáneo. Entonces fijémonos que está hablando de la catequesis como laboratorio de diálogo, como una propuesta, como un modo de ser, como un modo de estar. La catequesis en la realidad social, cultural, humana, del mundo de la sociedad de hoy, porque es allí donde usa esta expresión, la evangelización en un mundo contemporáneo. Entonces, es interesante ubicarnos, primero, así sea de modo muy grueso, de un modo muy amplio, cuáles son esas características del mundo contemporáneo que nos invitan a pensar la catequesis como un laboratorio y además la pone con esa otra denominación, ¿no? Un laboratorio de diálogo, que como veremos también entra en juego otra realidad de nuestra iglesia contemporánea que tiene que ver con la sinodalidad, una característica muy particular a la que el Papa nos está invitando a ver como algo constitutivo del ser y hacer de la iglesia. Entonces, si pensamos un poco en las características de nuestro mundo contemporáneo, pues a modo grande podemos decir que es un mundo globalizado, que es un mundo cada vez más secularizado, que es un mundo donde también hay unas profundas y desigualdades e inequidades socioeconómicas, que es un mundo marcado por la mentalidad científico-técnica, que es un mundo que el desarrollo de la tecnología y de las técnicas de comunicación también marcan nuestra existencia contemporánea, tanto que nos permite encontrarnos, conectarnos de diferentes partes del mundo a la misma hora y tener una amplitud de mirada global del universo. Y hay una característica quizás que no la trabajamos tanto, que no la pensamos tanto, pero es un mundo de la innovación. Es un mundo de la innovación. Digamos que las sociedades del pasado, particularmente aquellas, no podemos decir, fijémonos que podemos decir hace 50 años, o sea, los tiempos de las transformaciones también se han acortado profundamente. Quizás nuestras sociedades del pasado estaban más centradas en el pasado. Se trataba de repetir el pasado. Se trataba de estar muy ligados al pasado, de hacer memoria de ese pasado. Tanto que se esperaba que un joven repitiera y replicara la vida del adulto. Si mi padre fue artesano, el joven también se le llamaba que igualmente fuera artesano. Si mi padre era carpintero, igualmente que yo fuera un carpintero. Y así sucesivamente, ¿no? Luego las sociedades transitaron hacia sociedades más ligadas al presente y sin olvidar el pasado eran sociedades más presentistas, más ligadas al presente. Las sociedades nuestras de hoy son más pensadas hacia el futuro y hacia la innovación. Lo que mueve la sociedad de hoy, las profesiones donde las personas pueden encontrar mayor proyección, la manera como entendemos la vida, es al futuro. Todo está abierto hacia el futuro, hacia la innovación, no tanto a repetir, no a tanto a asumir tradiciones, sino son sociedades marcadas por la ciencia, por la técnica, por la tecnología,
y por la innovación. Y en el caso nuestro latinoamericano, pues podemos decir también que está toda esa realidad de pobreza, de marginación, de exclusión, pero naturalmente el dinamismo social es una cuestión más frente a la innovación. Naturalmente, tras comunicar, anunciar el evangelio, no lo podemos si no conocemos, si no somos conscientes de los dinamismos sociales que mueven la vida de las personas, que mueven sus decisiones, que mueven sus maneras de ser y de estar en el mundo, porque esa es la realidad en la que vivimos y en la que estamos llamados a ser discípulos de Jesús y a acompañar a otros que quieran llegar a ser discípulos de Jesús. Eso creo que es una condición de realidad que se nos pide a todos nosotros, porque a veces vivimos aferrados a la añoranza del pasado, al deseo del pasado, a que las realidades socioculturales, socioreligiosas, sociopolíticas, educativas sean las que de pronto a nosotros como adultos nos tocó vivir y cuando las realidades de hoy son otras. No se trata de decir ni que todo lo que hoy tengamos es bueno o que todo exista sea malo, sino simplemente se trata de partir con un principio de realidad. Ese es el mundo en el que tenemos y es el mundo que tendremos. La realidad social apunta a ser cada vez marcada por la ciencia, por la tecnología, por la técnica, por la innovación. Por eso nuestro mundo contemporáneo se denomina sociedades del conocimiento, sociedades de la incertidumbre, sociedades complejas. Y son maneras en las que hoy nos toca ser iglesia y nos toca ser discípulos de Jesús y nos toca ser creíbles y significativos a la realidad. Ahora, aquí entra un elemento importante para nosotros los cristianos, y es que los cristianos también vivimos del pasado, vivimos de la tradición, y en una realidad donde la tradición, lo tradicional, lo antiguo tiende a ser rechazado, descalificado, desvalorado, porque la postura tiende a ser más bien a valorar el presente y particularmente el futuro. Eso como a modo de contexto para que entendamos por qué, de alguna u otra manera, la expresión laboratorio va entrando en la dinámica de comprensión del ser y del ser del catequista. Entonces, si acudimos a la expresión laboratorio, pensémonos que la expresión laboratorio acude como a pensar cosa que se experimenta, algo que se aprende haciendo, algo que implica innovación, algo que no se queda aferrado a una repetición, sino que estamos ligados a la investigación, a la producción, a la innovación, a la generación de maneras y modos de hacer novedoso las cosas. A eso, si uno lo mira así muy rápidamente, cuando piensa en un laboratorio científico o en un laboratorio universitario, naturalmente hay una parada, hay una revisión de la realidad, de lo que sucede, de lo que acontece. Se mira con atención eso, pero en orden a ir generando dinamismos nuevos, modos nuevos, maneras de ser y de estar, a generar muchas transformaciones, porque incluso tiene que ver con la dinámica misma de la vida. La vida no es estática, la vida es una transformación continua, es incluso desconocimiento. O sea, la realidad misma, cuando yo la quiero conocer, cuando yo la quiero abordar, tanto la realidad natural como la realidad humana, como la realidad social, hay cosas que logramos dominar, controlar, saber, pero seguramente es más lo que desconocemos, es más lo que no controlamos, es más lo que nos desborda.
Entonces fijémonos que en esa concepción del universo, en esa concepción del laboratorio, lo que tenemos nosotros que cambiar es una manera de entender la catequesis. Nuestra catequesis y nuestro modo de ser catequistas en una realidad tan cambiante, tan dinámica, tan incierta, tan pesada, tan pensada hacia el futuro, tan entendiendo que los cambios son continuos y permanentes en medio de posibilidades de conocer, pero también de desconocer, maneras de poder controlar, pero también cosas que nos desbordan, y donde entra sobre todo en juego el conocimiento científico técnico, aunque también se validan otras formas de aprender y conocer la realidad. Claro, hay personas que se quedan aferradas como si, como no de entender el mundo, comprender la realidad fuera de conocimiento científico, y lo que no es explicado y lo que no es comprendido por ese conocimiento de observación y de experimentación no cabe. Y hay mucha gente que la postura frente a lo religioso, frente a Dios misma, no entra porque no tiene posibilidad de ser explicado desde allí, ni ser aprendido desde allí. Pero también hay cantidad de personas que entendemos que el universo y la vida misma puede ser entendida, puede ser vivida desde muchas formas de conocer, desde muchas formas de experimentar, desde muchas formas de ser aprendida la vida misma. Entonces, cuando hablamos de laboratorio, tenemos que empezar a entender que esas formas de ser catequesis, de cursos, de lecciones, donde el catequista sigue una guía intransformable y que es resultado hace 40 años y que tiene que ser esa porque no puede ser otra, porque esos son los temas, donde esperamos uniformidad en la respuesta, donde son maneras de enseñar de un modo lineal y de un modo único y válido, y como si todos tuvieran que seguir esos ritmos de aprendizaje si no hubiera otras maneras de hacerlo. Esas dinámicas sociales ligadas a la innovación, al conocimiento científico, al manejo de las nuevas tecnologías, cada vez entran más en crisis, cada vez entran más en crisis, donde el catequista es el que enseña y los demás son ignorantes, donde no hay otra cosa posible sino transmitir una verdad y única de un modo uniforme, y donde yo como catequista creo porque manejo la guía, porque manejo los temas, tengo control y dominio absoluto sobre todo. Incluso esa forma de hacer catequesis y de entender la misma evangelización contraria a la manera como se entiende Dios mismo, al misterio de Dios. El misterio de Dios no lo puedo condensar en una fórmula. El misterio de Dios no lo puedo yo limitar a una afirmación doctrinal. Dios mismo desborda la realidad. Dios, al mismo tiempo que es un ser cercano, es trascendente, pero también es cercano y lo podemos conocer en Cristo, también no podemos considerar que puede ser explicado, que puede ser conocido en 15 temas, en 10 encuentros, en un retiro, porque Dios mismo también, así como se acerca, también se aleja, así como lo podemos entrar en un contacto muy íntimo, muy personal con Él, también saber que aunque tengamos esa experiencia, Dios mismo se nos oculta y desborda el límite de esas experiencias personales y comunitarias. Entonces necesitamos empezar a entender la catequesis ya no como el desarrollo de un programa, ya no como la aplicación de una programación dada y establecida, igual e idéntica para todos, ya no donde solamente el catequista es el que enseña y los participantes son personas beneficiarias, destinatarias de una acción, o son gente pasiva, o son gente sin palabra, o es gente sin experiencia, o es gente sin conocimiento. Y la tarea del catequista no es otra distinta, sino de un modo bancario, como dice un pedagogo brasileño Paulo Freire. Me toca llenar ese vacío, me toca es transmitir, me toca es enseñar esas fórmulas y esos contenidos. Esa catequesis recetaria, eh, transmisionista, esa catequesis unidireccional del que enseña frente a los que no saben, ya no aplica. Mucha gente soporta, aguanta, sufre esas dinámicas evangelizadoras,
porque no hay otra, o porque es la única manera que tienen para lograr el propósito con el que acuden, que es un sacramento, que es una primera comunión, que es un matrimonio, pero ven que la pedagogía de la iglesia, la manera de ser y de evangelizar, ni siquiera hemos logrado dar el paso de esa educación tradicional, escolarizada, del profesor que enseña, de los alumnos que repiten, aunque usemos las tecnologías, aunque acudamos a las pantallas, aunque acudamos al Zoom, aunque sigue siendo una educación transmisionista ligado a un único modo, o sea, ni siquiera los modos pedagógicos contemporáneos han entrado en nosotros, esas pedagogías constructivas, esas pedagogías dialógicas, esas pedagogías de la innovación, esas pedagogías donde el estudiante no es un ser sin luz, sino una persona que tiene una experiencia, que tiene un saber, que tiene una manera también propia de pararse y entender la realidad. Entonces lo que encontramos nosotros es una pedagogía de la iglesia estancada en el pasado. Puede ser que usemos estos mismos medios, puede ser que acudamos al celular, puede ser que inventemos a las personas a ver cosas por internet, pero ahí no está el problema, porque acudimos a esos instrumentos, pero seguimos pensando la pedagogía y la evangelización de un modo tradicional, como muy rápidamente he querido señalar. Entonces, aquí es lo que nos invita a entender la catequesis como un laboratorio, a pensar que se trata de dar y aplicar un programa, de seguir un programa y empezar a pensar de un modo más como estrategas. Hay un texto de uno de los grandes pensadores contemporáneos, que es un sociólogo francés, que se llama Edgar Morin, que ha aplicado todo lo que llama la idea del pensamiento complejo en la manera de entender la realidad y se llama La cabeza bien puesta. Así se llama el texto y ustedes lo pueden encontrar por internet. Muy rápidamente, porque esto es un texto largo, él dice la etapa educativa y humana de pensar la realidad para replicar y repetir programas ha terminado y necesitamos intentar a pensar, aprender a pensar de un modo estratégico. Ya no podemos ser más programadores, sino que tenemos que ser estrategas. Fijémonos que eso es una dimensión muy distinta, porque como una vez me dijo un sacerdote aquí en Bogotá, me dijo, Manuel, usted que ha trabajado estas cosas, ¿por qué no me hace la cartilla? ¿Por qué no me hace cuáles son los temas de primera comunión? Y yo con eso ya solucioné mi problema porque tengo los 10 temas. Tristemente así sigue funcionando la catequesis. Bastaría como que tuviéramos los temas, como que tuviéramos la cartilla, como que tuviéramos la guía, y con eso yo me siento seguro, y con eso yo me siento tranquilo, y basta que yo enseñe esos temas y ya hice bien mi catequesis. Ya no es la época de las cartillas, ni enseñar unos temas, sino tener una capacidad de pensar la complejidad de todos esos dinamismos personales, sociales, eclesiales, organizacionales, que se ponen en juego en la catequesis. Si yo como catequista sigo pensando que hacer catequesis es simplemente enseñar un tema, pero no tengo la capacidad de pensar el problema catequístico, el problema evangelizador en sus diferentes dimensiones y complejidades, es ahí donde entra la dificultad para ser estratega y me limito a ser un transmisionista de unas doctrinas. En otras palabras, la palabra laboratorio para pensar la catequesis y para pensar el ser catequista es aprender a pensar la catequesis, aprender a pensar la catequesis, aprender a pensar en los problemas que se ponen en juego en la catequesis, aprender a pensar y asumir la diversidad de la vida misma, la complejidad de la vida misma. No todo el mundo aprende igual, los ritmos de aprendizaje no son los mismos. Eso lo dice la pedagogía contemporánea. Apliquemos eso a la catequesis. Los ritmos de conversión no son iguales, las maneras de estar frente a Dios no son idénticas en todos, pero nosotros ofrecemos un cursillo de primera comunión donde los temas y las maneras de estar acompañando a las personas son idénticas, reconociendo la diversidad de situaciones, desconociendo la complejidad misma de los lugares donde nos movemos. Entonces, un laboratorio es un aprender haciendo
es un aprender a pensar problemas, es un aprender a vivir en medio de la diversidad, la pluralidad, la complejidad y la misma incertidumbre. Nosotros no podemos manejarlo ni pensar que podemos controlarlo todo. Hay realidades humanas, sociales, eclesiales que se nos escapan y que cambian frecuentemente. Entonces, hablamos de laboratorio. Ahora, en esta dinámica del laboratorio entra también una perspectiva que es la sinodalidad. La sinodalidad donde la persona, ni siquiera nosotros en la iglesia somos sujetos pasivos, ni beneficiarios, ni destinatarios de una acción, sino que ya estamos llamados a ser protagonistas, a ser sujetos. Si bien el director y otros documentos, y quizás nosotros mismos ya usamos la expresión interlocutor, por fortuna, en el antiguo directorio del 97 todavía se usaba la expresión los destinatarios de la catequesis. Por lo menos en este nuevo directorio se habla de interlocutores y eso ya es una ganancia. Se habla que el otro tiene palabra, que el otro tiene su manera de entender, de entenderse, que el otro es protagonista de este diálogo evangelizador. Pero todavía nos falta mucho, porque aunque usemos la expresión interlocutor, lo seguimos entendiendo como destinatarios y con la dificultad que ni siquiera lo hacemos sujetos. La perspectiva de la sinodalidad nos invita a ser todos a ser sujetos. Es muy distinto que yo piense que catequesis se extiende en una guía a la que yo le transmito y enseño a otros, y los otros pasivamente tienen que recibir, mientras que si yo pienso en el interlocutor, ya comienzo a introducir dinámicas de diálogo, de reconocimiento, de escucha, de identificar la realidad del otro, de ser cercano a su vida misma. Pero cuando pienso en sujeto, estoy pensando de verdad en una participación activa, donde construimos juntos. Voy a ponerlo en términos muy pedagógicos, apliquen eso para la catequesis. Construimos juntos el saber, construimos juntos la experiencia, construimos juntos itinerario. Y ya para ir cerrando y abrir el diálogo, creo que esta dinámica de laboratorio nos invita a manejar con más cuidado los términos, a ser más precisos en los términos. Me explico. Eh, Usamos de un modo indiscriminado como si fueran sinónimos itinerario y proceso. Entonces uno escucha decir, es aquí tenemos un proceso de primera comunión, aquí tenemos un proceso de confirmación. Pero al poco tiempo, esa misma persona que dijo, que tenemos un itinerario de primera comunión y tenemos un itinerario de confirmación. Se necesita que entendamos que una cosa es el itinerario y otra cosa es el proceso. Y ahí hay una clave de trabajo para poder introducir la dinámica del laboratorio en todo esto que venimos desarrollando en el campo de la catequesis. Porque además responde al concepto mismo de revelación y a la pedagogía misma de la fe. La pedagogía de la fe nos dice que tenemos que diferenciar entre las mediaciones de salvación y el diálogo de salvación. El diálogo de salvación es ese encuentro en libertad, en gracia y en Espíritu Santo que se da entre cada uno de nosotros y Dios. Y cualquier mediación de salvación que pone la iglesia, llámese la liturgia, llámese la palabra, llámese la formación, llámese la catequesis, están al servicio de ese diálogo. Entonces, las mediaciones de salvación son las mediaciones comunitarias para que cada uno de nosotros viva ese proceso interior en gracia y en el Espíritu Santo de conversión y de encuentro con Dios. Entonces, el itinerario es todo aquello que nosotros como comunidad cristiana identificamos de un modo sinodal, de un modo muy dialógico, de un modo donde todos seamos sujetos y todos seamos protagonistas, donde se dé un aprender haciendo, donde se dé una comunión de saberes, incluso donde quede abierta la pregunta, porque es que en nuestras catequesis pareciera que el preguntarse no cabe, que el dudar no entra.
que el desconocer no es posible, porque tenemos que tener la certeza del dogma, la certeza de la verdad. Y resulta que el misterio de Dios, si nos desborda, si es más allá incluso de nuestra palabra, eh, nosotros bloqueamos el deseo de ir más allá, porque ya con nuestra frase, con nuestra enseñanza, con nuestra explicación bíblica, como que queremos que la gente quede ya, y no le perdemos el deseo de ir más allá, de querer preguntarse, de querer ahondar, de querer ir a la profundidad de la experiencia de Dios. Entonces el itinerario es toda esa manera humana, pedagógica, mistagógica, que pone la comunidad para que esos dinamismos interiores, humanos, de querer más allá, de querer ahondar, de querer profundizar, se den. Es decir, el itinerario es todo lo que nosotros humanamente ponemos hoy de un modo distinto, no a modo de receta, sino a modo de un verdadero camino comunitario de preguntarse, de buscar, de dialogar, al servicio de un proceso, que es el proceso interior de conversión que ya se da en la vida de cada uno de nosotros. Entonces nadie convierte a nadie. Lo que hace la comunidad es generar los dinamismos pedagógicos, humanos, para que cada uno llegue a ese proceso de conversión y de encuentro con Dios. Entonces fijémonos que si logramos entender esa diferencia, ahí sí podemos entender la catequesis como laboratorio en la medida en que entendamos que tenemos que generar son itinerarios, y un itinerario está más ligado a estrategia que a programa. Un itinerario está más ligado a ambientes comunitarios de aprendizaje que al desarrollo de unas lecciones y de unos temas. Un itinerario tiene que ver más con ese ambiente que genera la disposición espiritual para el encuentro, donde se va verdaderamente el proceso espiritual de encuentro con Dios. Entonces tenemos que cada vez ser más precisos en la manera de entender. Fijémonos que el mismo documento de Aparecida, cuando habla de la formación del discípulo misionero, vean la expresión que usa: itinerarios abiertos, flexibles y diversificados. Es una expresión muy interesante porque ahí se pone en juego toda la dinámica del laboratorio. Itinerarios diversos, flexibles y diversificados. Porque no todos estamos en la misma postura frente al Evangelio y frente a Dios. Los ritmos de apertura a lo espiritual y a la conversión también son muy distintos. Se nos pide que seamos cada vez más dialógicos, más sinodales, donde todos podamos ser sujetos. Se nos pide generar ambientes espirituales para el encuentro con Cristo. Y ahí entra otra dimensión propia del laboratorio, que seguramente en el diálogo o en otro espacio lo podemos conversar, que es todo el elemento de la mistagogía, que se trata de entender que nosotros como catequistas, y el directorio lo va a hablar claramente, dice, somos instrumentos del Espíritu Santo. Somos facilitadores de la acción del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer que el Espíritu Santo es el que obra en nosotros y obra en las personas, y que nosotros nos toca generar un ambiente humano para que la persona que participa de un modo protagonista se abra él en libertad y en gracia a esa acción del Espíritu Santo. Eso es muy importante, porque también la dinámica del laboratorio en catequesis consiste en ser acompañantes de la acción del Espíritu Santo en la iglesia y en la vida de las personas, y nos pide ser respetuosos de la libertad y de la conciencia de las personas. Bien, así muy rápido, de un modo muy, seguramente todavía muy abierto, era lo que yo quería compartirles, teniendo claro que ya el mismo directorio de catequesis nos dice, número 53, ustedes pueden ir a leer el 53 y 54, la catequesis como laboratorio de diálogo. Pues ahora sí, demos espacio un poco a la conversación, a la reflexión Claro. de esto que he compartido con ustedes. Como bien dice Padre Manuel, abrimos entonces este espacio para que puedan generar preguntas o comentarios, ¿verdad? ¿Qué les ha parecido?
que les resuena también, ¿verdad? Pregunta Ibelis el numeral nuevamente es 53 y Sí, 54. sí, 53 y 54. Ujú. Abimael o Aneli, no sé cuál de los dos quiere hacer la pregunta. Aneli, Pero, Aneli, muy bien. sí, buena. Me parece muy interesante cuando nos hablan de la diversidad y ciertamente es un reto cuando salimos al encuentro con nuestros hermanos que tienen otras ideologías. Pero me he tomado con la experiencia muy personal de que cada vez que voy al encuentro con mis hermanos y hermanas, esas mismas diferencias pues nos unen. Y cuando uno va con una mentalidad abierta y muy seguro de la fe que uno profesa y en lo que uno cree, pues uno está más receptivo y abierto a poder entender a nuestros hermanos y también de ese modo poder evangelizar sin entrar directamente en las doctrinas, porque cuando nos acercamos hacia personas que no tienen la misma ideología que nosotros y comenzamos a hablar de doctrinas, pues lo que procuramos es un rechazo, ¿no? Inmediato. Y he tenido pues la experiencia de viviendo pues las experiencias de las enseñanzas de Cristo en, en relacionarse con las personas, pues eso me ha ayudado a mí a poder comprender y poder crecer más en lo espiritual y en mi fe cristiana. Gracias. Gracias a ti, Aneli. Sí, yo creo que Nelly ha tocado una dimensión de la diferencia, pero no es la única, para entender la catequesis como laboratorio. Naturalmente están las diferencias en el pensar, las diferencias en las opciones, incluso religiosas, las diferencias en la manera de ver y entender el mundo. Esa es una diferencia clara y la sociedad contemporánea, en ese rápido análisis que yo hacía de las características sociales, habría que añadir esto que son sociedades eminentemente plurales en lo religioso, en lo ético, en lo político. Los cristianos tenemos que aprender a vivir, a ser creyentes en esa realidad plural, porque pues no somos los únicos, ni los únicos que creemos en Dios, ni la única forma posible de creer en Dios, sino que hay una amplia gama de maneras de entendernos, de vernos, y tenemos que construir vida y sociedad con todos. Pero también cuando hablamos de la catequesis como oratorio, estamos hablando también de la diferencia en las maneras de estar y de estar en postura frente al Evangelio, que no es única, pero también en las diferentes maneras de tener experiencia de lo religioso. Puede ser que haya personas que una catequesis tradicional, doctrinal, de lectura del catecismo les llegue, pero puede ser que a otras personas esa manera no funciona. Esperan pensamiento más crítico, esperan un pensamiento más abierto, esperan que sean escuchados. Entonces también tenemos que entender que no todos estamos dispuestos a tener contacto con la iglesia, ni con el evangelio, ni con la catequesis del mismo modo. Y también está la diferencia de ritmos en la vida. Yo siempre suelo colocar este ejemplo. Eh, la catequesis funciona como cuando uno ve las películas de emergencias o de detectives, cuando la persona muere, ya el pitico suena pi. Así funciona la catequesis nuestra. Resulta que la vida es pip, 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 pip. Entonces tenemos que empezar a entender cómo acompañar una vida que es pip, 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 y no pi. Tristemente seguimos funcionando la catequesis como si fuera ese pi. Entonces la diferencia tiene que ser entendida de muchas maneras para que podamos entenderla en esta dinámica verdaderamente del laboratorio. Ujú. Muchas gracias. Tenemos a Grisel, no sé si está todavía por ahí, de la parroquia del Buen Pastor en Guaynabo. Grisel, abre micrófono. ¿Ya me oyen? Sí, perfectamente.
Yo lo que estoy pensando es, fíjate, en el modelo y lo traigo porque creo que tiene mucho que ver en el modelo de la clase de piano que yo cojo. Ujú. El profesor nunca sabe lo que me va a enseñar y yo nunca sé lo que voy a aprender. Yo voy allí y me pregunta o qué estudiaste en la semana, qué pudiste tocar o practicar o etcétera. A veces yo llego con preguntas. Tengo dudas en esto, en lo otro, y él me va explicando. Otras veces él me dice, fíjate, yo estuve viendo esto en internet, mira qué interesante es que habla de esto y de lo otro. Otras veces me dice, mira, vamos a practicar los ritmos o vamos a practicar en los ejercicios. ¿Qué te parece si hacemos tal cosa? Y entonces él es flexible porque la clase no tiene patrón. O sea, es una clase que es una sorpresa para ambos, porque no tiene ningún patrón. Y entonces yo pienso que lo que está hablando el padre debe ser relacionado a eso, que el junte nunca tiene un orden, ¿me entiendes? El junte tiene que ser en el caminar, en cómo las personas llegaron. Ay, disculpa, Grisel, que te silenciaron. Grisel, te silenciaron sin querer. Activa el micrófono y disculpa. ¿Ya? Sí, ahora ¿Ya? sí. Ya, sí, Ok, perdona. no hay problema. Que cuando nosotros tenemos estos encuentros, no podemos llevar un plan. Eso hay que reunirse y mira cómo la pasaron esta semana, qué cosas vieron, no sé qué. Y entonces uno puede insertar. Por ejemplo, yo estaba hablando con mi hija los otros días y yo le dije, tú puedes distinguir el bien y el mal porque tú fuiste bautizada, porque aquí te liberaron del pecado. Así que ahora tú tienes puedes distinguir entre el bien y el mal. Es un producto del bautismo. Entonces, es una explicación corta de un concepto. Y pienso que debe ser así, o sea, es como moverse en algo que es vivo, que no está, ¿cómo se dice esto? Encajonado, sino que es un vivir, así como te digo, y entonces los conceptos, los niveles, como tú decías, los niveles, me enseña cosas elaboradas o me enseña cosas sencillas. Va como adaptándose en un ritmo. Hay un ritmo de la clase precioso, porque cada vez que yo voy, aprendo un montón, y cada vez que yo voy, el profesor me enseña un montón, y él no sabía que me iba a enseñar eso, ni yo sabía que iba a aprender eso. Eso así lo veo yo. Sí, fíjate que lo que dices tú, si lo aplicamos a la catequesis, naturalmente eso va a implicar unos cambios muy fuertes, o sea, no solamente porque la catequesis no está hecha para hacer un curso de primera comunión, eso ya creo que todos entendemos que cada vez eso es equivocado, ni tampoco es un curso para la confirmación. Ahora, si la entendemos así, la seguimos manejando como cuáles son los temas que yo debo enseñarle para que la persona haga la confirmación. Eso no es así. La catequesis está al servicio del encuentro con Cristo. La catequesis al servicio de la acción del Espíritu Santo en la vida de una persona. Y sobre eso, yo no tengo control, ni lo puedo limitar a 5 o 10 temas. Naturalmente sí debo generar espacios, ambientes, modos de acompañar para que esa persona en su libertad se vaya abriendo esa posibilidad del encuentro y a esa gracia. Entonces eso va a implicar naturalmente a nosotros deconstruir esos modos, esas maneras de hacer, porque no se trata, yo voy a hago cursos de catequistas y le pregunto, ¿tú catequista de qué eres? Y me dicen del libro 5. Se pone en el centro el libro, el tema, y mientras que en el centro debemos colocar es la persona y esa persona acompañarla para que se abra
a la gracia del Espíritu Santo, sepa discernir la gracia del Espíritu Santo. Entonces tenemos que quitar los libros y la vida de los ojos y la vida del libro, porque el libro me hace olvidar de esos dinamismos personales que debo yo acompañar, porque entonces me limito a enseñar el tema. Creo que lo que ella nos pone a pensar es cómo deconstruimos esa manera tradicional de enseñanza, mientras a los catequistas nos sigan llamando profesor y la catequesis la Maestro. sigan llamando clase, estamos mal. Ujú. O sea, si todavía en Puerto Rico esas expresiones se usan, eso quiere decir que estamos todavía ligados a una manera que no es la catequesis. Con eso luchamos mucho, Manuel. Con eso estamos lidiando. No en todos, ¿verdad? Pero en parte. En lo que Zoraida abre su micrófono, que ha levantado la mano. Hola, estoy aquí. Ajá, dame un momento, Zoraida, antes de que Ok. hable, permíteme. Mildred Cruz dice acá en el chat, muchas gracias, me sirve para autoevaluación. Déjame ver un momento, que se me perdió. Para autoevaluación y ¿qué más? De su testimonio como catequista. Y entonces la parroquia Nuestra Señora de Montserrat te comparten que la catequesis se encuentra en este mundo cambiante, pero el principio básico siempre es el mismo, presentar a Jesucristo, transmitir su palabra, buscando que niños y jóvenes conozcan a Jesús y lo sigan. Muy bien, ahora sí, Sori, abre tu micrófono y con Zoraida cerramos esta parte de preguntas y respuestas. Zoraida. Hola, aquí estoy. Hola. Gracias por este congreso. Hola, ¿me escucha? Sí, te escuchamos. ¿Me escucha? Sí. Ok, Sí, gracias sí. por este congreso. Ha estado maravilloso y todos los recursos. Gracias a los padres por toda esa información que nos han traído y cómo nos han ayudado a ver, ¿verdad?, la catequesis con otras perspectivas. Mi experiencia también, padre, yo le quería comentar que es ayúdame a encontrarme con Dios por mí mismo, ¿verdad? Y yo creo que pues eso lo he aprendido mucho en la catequesis del Buen Pastor para que ese encuentro pues sea de acuerdo a la realidad de cada niño, que nosotros trabajamos con su periferia y que el mensaje no nos pertenece, que somos siervas inútiles, que hacemos lo que tenemos que hacer, que es llevar el mensaje y escuchar, porque todos juntos estamos caminando. Así que pues esa es mi experiencia en la catequesis de Buen Pastor, que es la propuesta para trabajar inclusive con los más chiquititos que no se consideran porque no saben escribir ni leer. Y sin embargo, esa experiencia de Dios que ellos tienen nos enriquece, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Así que, pues nada, gracias. Y aquí estoy a sus órdenes también para seguir colaborando. Muchas gracias, Zoraida. Okay. Con Zoraida hemos ido caminando en el carro y hemos llegado a la casa, hemos vuelto a montarnos en el carro. Esa es la riqueza de lo virtual. Gracias, Sori. Sí, gracias. Cuídense. Buen día. Muy bien. ¿Algún comentario, Manuel? Sí, fíjate que ella usa unas expresiones, ayúdame a tener esa experiencia por mí mismo. Entonces, no se trata de que no tengamos, que no tengamos un plan, que no sepamos para dónde vamos. Naturalmente, no se trata de ir al vaivén, hoy qué hago, y mañana qué me invento, y no. Se trata, fíjese que yo dije, ya no se trata de seguir un programa, sino se trata de seguir una estrategia. La estrategia es la que me ayuda a mí a tener un plan de trabajo, pero con otro dinamismo muy distinto, que no es aplicar acríticamente o ciegamente una guía, sino que tener una estrategia de acompañamiento, una estrategia de encuentro, y la estrategia también flexible que me permitirá a mí modularla dependiendo de las circunstancias, las realidades. O sea, no es caer en el vaivén de la improvisación, ni del saber qué hacer, ni del llegar y mañana qué hago, y pasado mañana qué me invento. No. No sé cómo. Naturalmente, se trata de fijémonos un equipo de fútbol. Más o menos ese es el ejemplo que mejor aplica para un equipo de fútbol. Tiene claro qué quiere, qué busca y aplica la estrategia. Y tiene una estrategia. Ahora, la estrategia es cambiante si va empatando, si va ganando, si va perdiendo, si tiene que defenderse, si tiene que atacar.
si está de local, si está de visitante, pero él tiene claro lo que busca, lo que quiere y se prepara para eso. Sí, entonces, pero la estrategia es modulable, la estrategia es adaptable, no aplica una única y sola receta. Entonces, esto implicará para todos, naturalmente, superar muchas cosas a las que estamos acostumbrados, que es simplemente cumplir con unos temas, sino, claro, creo que ese ejemplo es el que un poco más, como que más aplica a lo que estamos aquí pensando, porque lo que se trata es de generar un itinerario a modo de una estrategia que permita ese proceso personal de apertura a la acción del Espíritu Santo. Y quisiera terminar con una parábola, digámoslo así, de un autor que estudia lo religioso, que se llama Mariano Corby. Él dice que en lo religioso, en la religiosa, no podemos confundir el vino con la copa. El vino, si lo ponemos en términos de la religión, es esa experiencia de lo sagrado, que es la misma, o es Dios, o pongamos lo que es Jesús. La copa es donde ese vino toma forma. Ahora bien, el cristianismo tuvo formas de copa más tradicionales, más de sociedades agrarias, más de sociedades agrícolas, más de sociedades de cristiandad. Las copas donde el vino debe ser saboreado y vivido hoy son las copas de personas con pensamiento científico, técnico, paradas en el futuro, mirando la innovación, sociedades urbanas, sociedades industrializadas. Esa es la copa donde hoy el vino debe ser vivido. Si nosotros confundimos el vino con la copa, entonces nos quedaremos siempre pensando en sociedades más tradicionales, más rurales, no urbanizadas, no industrializadas, sino científicas. El reto que tenemos nosotros es que el vino de lo sagrado, o el vino del evangelio, digamos así, pueda ser vivido y estudiado por estas personas de hoy, que son esas copas. Pero ojo confundir el vino con la copa, porque ahí sí ahí no avanzamos ya en nada. Excelente imagen. Gracias, Manuel. Nancy, veo que a Nancy es el miembro de la comisión. Veo que abres el micrófono. ¿Vas a comentar algo? Sí, muy breve. Me parece que aquí podríamos también desaprender solamente como en la catequesis, sino en la liturgia. Una cosa es lo que piensan, lo que enseñan, y otra cosa es la reacción del pueblo. Algo falta, algo hay que cambiar. Pero esto es difícil, hay que darle trabajo, darle pedagogía, darle doctrina, pero yo creo que es necesario. Muchas gracias. Padre Tony, ¿está por ahí? Claro que sí, él aparece y desaparece, pero está por ahí. Excelente. Padre Tony. No es que tenga el don de invocación, solamente que salgo de Padre Manuel José, inmensa gracia, de verdad, por... Mientras iba hablando, un poco en principio estaba medio oído yo, no sé por qué, pero la palabra, precisamente lo de laboratorio, me daba como que era una labor, no un trabajo, una labor que nos corresponde hacer. Y en las últimas partes me veía como en aquello de Sócrates. Yo solo sé que no sé nada para poder, la mayéutica socrática, digamos, para poder seguir aprendiendo dentro, y ahora con la parábola hermosa, el ejemplo hermoso que pone de la copa y el vino. Agradecer. Estaba también pensando en un poeta y escritor uruguayo que habla de la táctica y estrategia, un poema que tiene sobre táctica y estrategia. Y pienso que también en ese sentido nos ilumina bastante lo que nos ha presentado entre la diferencia, proceso, táctica y demás, y sobre todo el nivel de apertura que hemos de tener, sobre todo en eso de que
no solamente somos personas que enseñamos, en todo caso tal vez somos personas que debemos aprender siempre, estar abiertos para aprender, para que, qué sé yo, no ocurra como profetizaba el gran profeta nuestro, don Pedro Casaldáliga, que en nuestra iglesia actual un milagro muy latente es convertir el vino en ángel de apertura, siempre de corazón y de ir aprendiendo, como decimos desde la teología latinoamericana. Son los pobres y son los demás, son los diversos quienes nos evangelizan. Agradecer el don de la presencia y también, como decía, para Padre Fabio, que no perdamos la conexión, aunque sea vía este Zoom, que podamos tener siempre la riqueza de personas que están constantemente desde la fe, desde la hondura de la fe, insuflando también esa presencia del Espíritu que sale desde el corazón. Así que gracias por compartirlo.